Padre Dios eterno, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites estar aquí, un programa más, Padre Celestial, llegando a cada hogar, a cada familia, a cada vida, Señor, con tu palabra, con tu verdad, Señor. Padre, te pido que tú bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, a cada ministro que esté compartiendo tu verdad, que esté compartiendo tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada hogar donde llegue, Señor Jesús, este programa y que sea de bendición, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor para entregarles un programa que esperemos les sea de gran bendición y traiga luz a sus vidas. Y continuamos el día de hoy con un programa que habíamos iniciado semanas atrás acerca de los eventos que hacen al final de los tiempos. Todas las situaciones que nos están rodeando a partir de la promesa del Señor cuando nos dijo que Él volvería. Recordemos allí en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús ascendió al cielo, la manifestación de la teofanía, la manifestación celestial que habló a los apóstoles diciendo, ese mismo que se fue, a sí mismo lo verán volver. Tenemos una promesa del cielo en cuanto a la venida de Cristo. Y hay un contexto político, social, religioso, que afecta a la venida de Cristo, que nos muestran a nosotros de alguna manera que Cristo está cerca. Así es, Cristo viene en cualquier momento, las señales están allí a la puerta, estemos atentos, analicemos, aprendamos de la palabra de Dios, porque allí nosotros tenemos lámpara para nuestros pies, para poder caminar en estos tiempos de oscuridad que nos han tocado vivir. Sin más, continuamos con Pregunta al Pastor. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Les habla el pastor y evangelista Jonathan Gutiérrez. Quiero agradecer principalmente al apóstol Ponce por esta invitación de estar en este programa tan escuchado con esta querida audiencia que nos está siguiendo en esta noche. Les quiero mandar un fuerte y bendecido abrazo. Y bueno, sobre los tiempos finales que estamos viviendo, Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre la apostasía. Algo que se habla muy poco desde el púlpito, algo que se enseña muy poco desde las plataformas de las iglesias, y que es necesario que nosotros entendamos que estamos viviendo estos tiempos ya y que realmente necesitamos conocer para no ser engañados. Primeramente quiero comenzar para comenzar, ¿qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es la acción de apostatar, que por su parte significa abandonar, dejar o romper con la doctrina que se profesa. La apostasía surge dentro de la iglesia que después se aparta de la verdad. Según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto nos quiere decir de que antes de la venida del Señor, antes del arrebatamiento, antes de la manifestación del hijo del pecado, se tiene que manifestar la apostasía. Y estos son los tiempos que ya estamos viviendo. Ya estamos viendo estos tiempos donde cada día que pasa se hace más notorio y más fuerte la apostasía en nuestros tiempos, en las iglesias, en el pueblo de Dios, que lo que quiere y tiene como cometido la apostasía es desviarte, es desenfocarte, es apartarte y es que pierdas esa corona que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Es que dejes de profesar la verdadera fe y te apartes del camino del Señor. Aquí en 2 Tesalonicenses podemos ver una gran advertencia. Nadie os engañe. No podemos dejar que nadie nos engañe. Para no ser engañados debemos de conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres, como dice su palabra. No podemos en estos tiempos estar haciendo caso a muchas cosas que hoy en día se ve por internet. Hoy en día en las plataformas de internet tenemos grandes predicadores, grandes cosas, que uno va como cristiano y puede entrar allí, yo lo llamo como un supermercado, donde uno puede
ir y servirse lo que quiere según su conveniencia, según su gusto, según su deseo, según su carne. Y esto no hace a la voluntad de Dios. Esto no hace la voluntad de Dios, sino que esto nos va desviando poco a poco de la verdadera palabra de Dios. Que nadie nos engañe, debemos de estar alertas, debemos de estar despiertos en estos tiempos, porque la apostasía corre por estos tiempos con mucha prisa, con mucha velocidad, y en un abrir y cerrar de ojos podemos ser engañados. No debemos de dormir la iglesia de Cristo, debemos de predicar la verdad, debemos estar en alerta, predicando y guardando la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. También en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo esto. Dice que algunos apostatarán de la fe. Dice que esto se está viendo en la iglesia hoy en día en general. Hay un engañador, y ese engañador es Satanás mismo, que quiere desviar del propósito a la iglesia de Cristo, que ha intentado, seguirá intentando, y dice la palabra de Dios, algunos apostatarán de la fe. O sea que es inminente que algunos rechazarán, dejarán el evangelio de Cristo para seguir doctrinas de hombre, para seguir doctrinas de demonios. Por eso debemos estar en alertas y conocer la verdad, la verdadera palabra de Cristo. Hoy en día vemos muchas teologías, vemos muchas teorías, vemos muchas corrientes pentecostales, neopentecostales, bautistas, de lo que usted se imagina, religiones por doquier, que nos llevan a otro camino que no te llevan a Cristo. Si el camino de la palabra de Dios no te lleva a Cristo, entonces es un camino errado, es un camino de apostasía. Y esto se está viendo hoy en general. Vemos en muchas iglesias hechicería metida dentro de las iglesias, ocultismos, aberraciones, fuegos extraños, como lo llama la palabra de Dios mismo, en los altares sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto por ahí, usted lo habrá visto en las redes, cómo ministros del Señor permiten cantantes mundanos cantar esas canciones que un día cantaron para el mundo y luego cantarla en una plataforma, en un púlpito sagrado, porque debemos de entender de que es algo sagrado. Y estas apostasías se están viendo. Y ustedes pueden saber muchas más, judaizantes, el humanismo metido en la religión, el materialismo y la prosperidad se ha apoderado de los mensajes de nuestros tiempos hoy en día. La verdadera palabra de Dios se predica muy poco, porque han apostatado de la fe. Hoy en día vemos muchos mensajes de materialismo, muchos mensajes de prosperidad, muchos mensajes que te levantan el autoestima, muchos mensajes de conveniencia, buscando agradar al hombre y no buscando agradar a Dios. Pero el verdadero mensaje de Dios era aquel que predicaba Juan el Bautista, el que te confronta con tu pecado y te lleva al arrepentimiento para que luego puedas ser salvo por medio de la sangre de Jesucristo. Y esto es inminente y esto no lo podemos negar, y quien niega esto es un apóstata de la fe. Si vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto es importante, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estos tiempos que estamos viviendo realmente son tiempos peligrosos, son tiempos apocalípticos, son tiempos del fin, tiempos que la palabra de Dios ya nos profetizó en distintas partes de la Biblia, y lo estamos viendo cumpliéndose en este tiempo. Y entonces eso nos lleva a la reflexión de que realmente estamos cerca del fin, estamos cerca del arrebatamiento, estamos cerca de la gran tribulación, estamos cerca de la gran venida del Señor. Por eso debemos de prepararnos como iglesia y debemos estar en alerta en no desviarnos de la preciosa verdad que Jesús y Dios nos dejó en su palabra. Y ahí en el versículo 2 dice, hay unas características
como 18, 19 características que hacen al hombre apóstata o a la mujer apóstata, al humano apóstata, que dice amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, bueno, en fin, un montón de características que hacen de un hombre apóstata. Y cuando usted vea esta característica en alguien, cuando usted vea esta característica en la iglesia, primero adviértale a ese hermano, pero luego también trate de evitarlo, porque si no, usted también estará cayendo en la apostasía. Y la apostasía nos aparta de Dios, y la apostasía nos va a hacer perder nuestra corona de salvación. Si vamos al libro de Mateo, quiero compartir una pequeña parábola, una enseñanza que nos dejó Jesús, capítulo 13, versículo 24 al 28, dice, refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El labrador es la iglesia de Cristo. El dueño del campo, el señor del campo es Jesucristo mismo. Y nosotros hemos plantado la buena semilla, pero dice que mientras dormían, el enemigo plantó la cizaña. La iglesia en general ha estado un tiempo adormecida. Entonces el enemigo ha infiltrado esa cizaña, ha plantado esa cizaña sin que la iglesia del Señor se diera cuenta realmente. Pero gracias a Dios hay muchos ministros, hay muchos pastores, hay muchos ministros del Señor que se han dado cuenta de esto, por eso estamos predicando de estas cosas, que debemos de estar alerta. No es tiempo de dormir a la iglesia, porque la apostasía puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas sin darnos cuenta. Dice que estos hombres estaban durmiendo y allí vino el enemigo y plantó la cizaña. Pero también quiero dejarles un mensaje en Apocalipsis que habla sobre las iglesias, las 7 mensajes a las iglesias, en Apocalipsis capítulo 3. Y quiero hablar sobre 2 mensajes en especial que hablan sobre la iglesia del Señor en estos tiempos. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Por un lado vemos una iglesia apóstata, una iglesia tibia, y por otro lado vemos una iglesia que realmente sigue predicando el mensaje verdadero de Jesucristo. Así que vamos a leerlo y dice, y escribe, capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de esto. Yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea representa a la iglesia que está tibia,
en cuanto a su santidad, en cuanto a lo que no se consagra, ni se consagra ni se va para el mundo, pero tampoco se declara mundana, no es fría ni caliente, es tibia, y por esa causa dice que el Señor la vomitará de su boca, pero también es una parte de la apostasía de esta iglesia, porque van a mezclar las cosas santas con las cosas mundanas. Dice que esta iglesia tenía sus fuerzas en las riquezas. ¿Y cuántas veces vemos hoy en día iglesias predicando tan solamente de prosperidad, tan solamente de materialismo, tan solamente de humanismo, que nos llevan no a un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de consagración, de búsqueda de la santidad, sino que nos lleva a un mayor orgullo, un mayor egoísmo, a un mayor placer, por así decirlo? Entonces debemos de estar en alerta porque estas cosas en estos tiempos están pasando. La apostasía está sucediendo, la apostasía está ahí, la apostasía está creciendo cada vez más. Usted puede buscar en cualquier plataforma de internet las aberraciones que se están viendo hoy en día en los altares. Miren, hermanos, yo he visto y he buscado en estos días que me ha tocado desarrollar este tema, iglesias donde, por ejemplo, un ministro del Señor se apartó de la iglesia donde se congregaba porque predicaban de pecado, porque predicaban del arrepentimiento, y se fue a una iglesia homosexual por su inclinación homosexual, y allí este hombre se convirtió en pastor, y esta iglesia es una iglesia todo de homosexuales, pero no solo van los homosexuales, sino que ha comenzado a ir gente normal, gente común, que se está apartando de la verdad, que se está apartando de la doctrina verdadera, que está yendo tras los hombres amadores de sí mismos, que está yendo tras falsos maestros, que está yendo tras los avaros, que está yendo tras los mensajes que no traen confrontación, sino que traen mayor orgullo, sino que traen mayor crecimiento del ego. Y esto es peligroso porque esto nos hace perder la salvación. Debemos de estar en alerta, debemos de estar ahí expectantes con lo que está pasando, porque como decía Pablo, son tiempos peligrosos donde la apostasía se va a manifestar hasta que venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Pero he aquí la iglesia de Filadelfia, y esta le habla a una iglesia verdadera, le habla a una iglesia pura, le habla a una iglesia que ha guardado la palabra del Señor, y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué tremendo este mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que representa la verdadera identidad de Dios, la verdadera doctrina de Dios, que aman a Dios, que honran a Dios y que viven y han sido obedientes y no han negado el nombre de Cristo. Vemos en muchos altares, en muchas iglesias, en muchas congregaciones que han excluido al nombre de Cristo y se ponen a ellos como salvadores, se ponen a ellos mismos como los que tienen que seguir. Pero hay una iglesia, nos dice la palabra de Dios, que hay una iglesia que aún ha guardado la verdadera palabra del Señor. Hay una iglesia que ha guardado y ha sido obediente, que aunque con poca fuerza está peleando la buena batalla de la fe, y le dará el Señor la victoria sobre Satanás, sobre todos los enemigos. Sobre nosotros, la iglesia de Cristo, hay una corona que nadie te la puede robar. No deje que nadie te robe tu corona por esta apostasía que se está levantando.
son una promesa tremenda que nos da el Señor de que hay una corona, pero hay otra parte que dice que Él nos guardará del día venidero, Él nos guardará de la gran tribulación, a la verdadera iglesia, la que ha permanecido en la verdadera doctrina, a esa iglesia que ha permanecido cuidando y guardando la palabra del Señor, predicando la verdad, llevando el evangelio a todas las naciones. Dice el Señor en su palabra que Él nos guardará de ese día de gran tribulación, de ese día de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por eso debemos seguir en la verdadera identidad de Cristo, en la verdadera palabra del Señor. No debemos desviarnos, no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Este es un camino angosto, el cual el enemigo con su astucia, con su engaño va a querer que tú y yo apostatemos de nuestra fe, nos apartemos de la verdadera doctrina del Señor, dejemos de lado a Cristo. Miren qué interesante el mensaje que daba el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, que muchas veces lo hemos utilizado para evangelizar y no está mal, que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo este pasaje, lo hemos utilizado muchas veces para evangelizar. Es tremendo, pero este mensaje es realmente para la iglesia. Esa iglesia que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. Y dice el Señor, yo estoy ahí, afuera de la puerta. ¿De la puerta de dónde? De la puerta del corazón, sí, pero también de fuera de la puerta de la iglesia. Hay iglesias que han dejado a nuestro Señor Jesucristo, que han dejado a Cristo mismo fuera de las iglesias, pero dice que el Señor que le está golpeando insistentemente para que le dejen entrar, para poder tener una comunión con Él, una comunión con Él. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay una esperanza para todas aquellas iglesias, para todas aquellas personas que han apostatado la fe, hay una esperanza. El Señor dice, si tú te arrepientes, el Señor es misericordioso para perdonarte. Hoy es el tiempo de que examinemos nuestra vida, en qué paso andamos, cómo estamos caminando, si estamos verdaderamente profesando la verdadera palabra del Señor. Y si no lo estamos haciendo, mi querido hermano, es bueno que tengamos la conciencia y el espíritu de valentía de arrepentirnos, y el Señor en su amor y en su misericordia, hoy que hay tiempo, nos podremos arrepentir, nos podremos arrepentir, y Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten. Recuerden, antes del fin vendrá la apostasía. Esta es una de las muchas señales que hay que ya se están dando. Así que estemos alerta, preparémonos, cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestras vestiduras. Dice la palabra de Dios, el que sea santo, santifíquese más aún. Así que preparémonos para ese gran día que el Señor venga a buscar a su iglesia. Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones. Tremendo mensaje allí del pastor Jonathan Gutiérrez de Raigón, San José, Uruguay, que nos habló acerca de una serie de situaciones que rodean el final de los tiempos y que debemos estar atentos. Hoy tenemos un programa muy cargado de palabra de Dios, así que quédese con nosotros porque continúa Pregunta al Pastor. Ok. Saludos, Pastor Marvin. Dios lo bendiga. Amén. Y muchas bendiciones y saludos al apóstol Ponce, todos los panelistas y toda esa linda audiencia que siempre nos acompañan. Ya hace un año de programa, ¿verdad, apóstol? Y hemos tenido unas lindas experiencias a cada programa, principalmente, primero, la presencia de Dios, que se siente la presencia del Espíritu Santo a través de cada uno de los panelistas, y también vemos Dios tocando y alcanzando, llevando el conocimiento de Dios a las vidas, a las personas, que eso es lo más importante. Bueno, aquí les habla Pastor Domingos desde Uruguay, la República Oriental de Uruguay, para hablar un poco acerca de ese tema tan importante, de lo que está pasando en el mundo y los eventos que van a suceder antes de la venida de Cristo, ¿verdad?
Es un tema para muy largo, muy extenso, hay muchos detalles, mas hay muchas cosas para hablar. Con certeza da para hablar, no sé, 50 programas quizás. Pero vamos a enfocarnos en algunos temas puntuales. Por ejemplo, yo vengo hablando y quiero seguir hablando, si Dios me permite, de la nueva religión mundial. La nueva religión mundial que tenemos todos que estar preparados. Y voy a hablar por qué hay que estar preparado, ¿verdad? Que se llama Crislam. Crislam, que sería la junción de la Iglesia Católica representando el cristianismo, ¿verdad? A través de la Iglesia Católica, el judaísmo y la religión islámica, los musulmanes, y que están se juntando, formando una nueva religión, por eso llamada de Crislam. Y bueno, eso viene, está dentro del trabajo que está haciendo el anticristo para establecimiento del nuevo orden mundial, del nuevo orden mundial. De eso se trata. Y vemos muchos movimientos en el área económica, política, muchos movimientos para que el mundo pueda estar más controlado. Más no solo más, mas que totalmente controlado. Por ejemplo, en Brasil se ha establecido en el área económica, un sistema llamado PIX, la letra P, la I y la X. PIX. ¿Qué es el PIX? Es una manera, es una herramienta económica financiera para transferir dinero. Todo de manera digital se transfiere en el momento que se está haciendo, la transferencia es hecha y ojo, es gratis, no paga nada, no hay ningún costo y el dinero ya cae al toque en cualquier cuenta de cualquier banco en Brasil. Eso fue una revolución, un beneficio, algo hermoso, realmente facilita, mas también te lleva a estar de manos atadas bajo el dominio del Banco Central de Brasil, que por su vez va a estar también gobernado por el anticristo y la nueva orden mundial. Es decir, después que todos estén vinculados a ese tipo de sistema, para hacer transacciones de comprar y vender, va a ser muy fácil alguien que ellos quieren cortar, que ellos quieren hacer un bloqueo económico, porque por ahí los cristianos o alguien que no está de acuerdo con ese tipo de orden mundial, ellos simplesmente te cortan ese sistema que antes usted podría comprar, vender, transferir, si tú no estás de acuerdo con lo que ellos dicen. O sea, se va a terminar el papel dinero, la moneda física, y vemos cada vez más el mundo caminando para un sistema global de monedas, de criptomonedas y tarjeta de crédito, que son todos sistemas rastreables y que puede ser controlado quanto uno compra, quanto uno vende, de que maneira, para quem, e todo isso está sendo desenhado para esse controle mundial. De la misma manera está las religiones, o mejor diciendo, la religión global. Bueno, vamos al caso, hablando de la religión. Así como el mundo está siendo diseñado para que todos se acomoden al sistema del anticristo, en la área política, económica, bueno, de los países, la libertad entre las fronteras. Bueno, también está diseñado también para el ámbito religioso. ¿De qué manera? En 2021 fue creada la Crislam. Se hizo una reunión en el desierto cerca de Irak, en marzo de 2021. Si alguno busca por internet, va a poder ver eso. Marzo de 2021. El Papa Francisco y los líderes del judaísmo y del islamismo se juntaron
donde supuestamente estaba ubicada la ciudad de Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, y por eso ese lugar fue establecido, porque tiene que ver con la propia persona de Abraham, que supuestamente ellos dicen que es el padre de todas la humanidad. Así que el padre de todas las religiones. Entonces el enemigo es muy astuto y está usando ese tipo de argumento para mostrar que el cristianismo vino de Abraham, islamismo también, y el judaísmo tal cual. Todos vinieron de Abraham, así que todos tenemos el mismo padre, que es Abraham. Y bueno, y con ese discurso aparentemente hasta bonito y correcto, entre comillas, mas no lo es. Somos hijos de Dios, amén, hijos del Señor Jesucristo, generados y engendrados por el propio Señor Jesús, creados a la imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Y bueno, mas con ese discurso se está formando esa nueva religión. Tanto que en Abu Dhabi fue creada ahora, está siendo construida la casa de Abraham, la casa de Abraham para todos los pueblos. Va a ser el centro religioso del mundo, donde estarán unidas en un mismo predio las tres religiones principales que ya hemos nombrado acá. Bueno, hasta ahí uno puede decir, bien, ellos quieren se mover de esa manera, que sigan haciendo, que hagan lo que quieran, y nosotros seguiremos creciendo en el Señor. Bueno, sí, seguiremos creciendo, predicando, pero, ojo, va a haber algo ahí en los próximos años. ¿Por qué? Políticamente ellos están se armando. Fue creado un Consejo Mundial de las Religiones. En 2021 fue creado el Consejo Mundial de las Religiones. O sea, no de las religiones en general, mas de esta nueva, Crislán. Y usted piensa, ¿para qué fue creado un consejo? ¿Para qué una formación política, una institución que tiene base en la ONU? Ojo, todo eso viene de la ONU. Ese Consejo Mundial de las Religiones viene a ser como un brazo de la ONU. ¿Y qué va a pasar? Dentro de unos años, ellos van a establecer que esta religión es la única aceptada o que se puede aceptar en el mundo. Y si nosotros no estamos de acuerdo, seremos considerados los rebeldes, los fanáticos, los aleluyados, los aleluya, los gloria a Dios, que ya Satanás ya se burla de la iglesia, ya se burla de los verdaderos cristianos, pero ahora va a ser algo institucional. Yo sé que parece muy grave lo que estoy hablando, muy fuerte, mas es la realidad que el mundo está caminando para eso. En el ámbito global, en la política, en el mundo, en el ámbito económico, igual. En el ámbito moral, de la cultura, en los países, se está estableciendo todo un nuevo patrón de todo, para cambiar y preparar el mundo para el gobierno del anticristo. Es todo eso junto, seguramente. Es uno de los eventos, es una de las cosas que nos muestran, nos comprueban que no hay duda que estamos cerca del fin. Estamos cerca del fin. Estamos en los postreros días. Yo digo a la iglesia donde yo pastoreo por la gracia del Señor, yo he dicho varias veces que en 2020, cuando empezó la pandemia, en marzo de 2020, más precisamente acá en Uruguay y en varios países,
A partir de ese momento, el mundo cambió. Se dio vuelta en una página de la historia, en un momento de la historia, donde donde la libertad que conocíamos antes, nunca más vamos a tenerla de vuelta. Nunca más. El mundo nunca más va a ser igual antes de 2020. Y desde 2020 para acá, estamos empezando un período que yo entiendo espiritualmente y teológicamente que es el principio de dolores que habló el Señor Jesucristo. Principio de dolores. Aún no es lo peor, mas já empezó un momento considerado bíblicamente para ubicarnos bíblicamente como el principio de dolores. Y una de las cosas que el Señor Jesús nos habla en San Mateo 24, el sermón profético, la primera cosa que le dice a los discípulos: ojo para que nadie os engañe. Y los engaños, los falsos cristos, van a ser una de las primeras señales y que ya lo estamos viendo. Mira, volviendo a hablar del Crislán, el Papa Francisco tiene un papel fundamental en todo eso. El Papa Francisco es considerado el gran líder de esa religión, aunque respetando los otros dos líderes. Pero, ¿por qué el Papa Francisco? Bueno, porque él es abierto, él es flexible, él está dispuesto a establecer ese tipo de nuevo orden mundial. ¿Por qué? El Papa anterior, si vamos a volver un poco hace unos años atrás, el Papa anterior, que era el Bento XVI, ese Papa, antes de Francisco, ele foi sacado de su cargo. ¿Qué dijeron a la humanidad? Que él estaba muy enfermo. Bueno, no digo que no estaba. Estaba muy viejito, muy anciano y muy enfermo. Mas no fue el motivo principal por lo cual fue sacado. El tema que Bento XVI era conocido en el ámbito católico como extremamente conservador, defendiendo siempre la familia, contra el aborto y otras prácticas homosexuales. Él era contra la ideología de género, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hicieron con el Bento XVI? Lo sacaron. Fue el primero papa en la historia de la Iglesia Católica que renunció a poco tiempo de su papado. Él dejó su puesto, renunció. No fue por causa de la enfermedad, no fue por eso. El Papa Juan Pablo II quedó enfermo, muy mal, y continuaba su trabajo, su cargo, lo que tenía que hacer, y nadie lo sacó igual por causa de enfermedad. Y bueno, vemos que ele foi sacado para que este Papa, Francisco, que é um Papa que está em linha, está alinhado com esse novo ordem mundial. Por isso era necessário ter um líder assim, um líder mundial que não habla contra o pecado, que não é duro contra o pecado, o aborto. Não, ele está promovendo um entendimiento entre los pueblos, el ecumenismo, que está fuera de la Biblia, totalmente, fuera de la palabra, mas ese es el Papa que fue puesto por este nuevo orden mundial para poder llegar a ese momento de la historia de esta nueva religión global. Entonces, amigos, para ir cerrando el tema, todo eso ha sido diseñado. Todo eso está dentro de la Agenda 2030. 2030 está dentro de esta agenda del anticristo para establecer un nuevo orden mundial en todas las áreas de la sociedad y del mundo. Y aquí estamos con esa nueva religión. Pero
Jesucristo nos dijo que seríamos perseguidos, que seríamos odiados, seríamos humillados, mas todo eso no es para tener miedo, cristianos. Amén. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hombres y mujeres de Dios, no deben tener miedo. Por lo contrario, Jesús dijo que tenemos que mirar hacia arriba porque la redención nuestra está cerca. Amén. Yo los bendigo y damos gracias al Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos guía. Tenemos la ayuda del propio Dios a través de su Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús somos más que vencedores en Cristo. Amén. Tremenda exposición allí del pastor Domingo Martins. Qué impresionante todas las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo y todas las situaciones que se vienen dando, confirmando que estamos llegando al final de los tiempos. Son muchas las señales, son muchas las situaciones, como decía hace unos instantes allí también el pastor Jonathan, acerca del carácter del hombre, de las conductas del hombre, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante. Hay cosas que están marcando la sociedad de todo este mundo que nos ha tocado conocer y vivir en nuestra vida, y todavía no termina. Esto está avanzando a pasos agigantados. Cristo viene y debemos estar preparados porque las señales están allí. Continuamos con pregunta al pastor. Bienvenidos todos a este programa de Pregunta al Pastor. Gracias por la sintonía en donde quiera que usted se encuentre. Gracias por estar acá junto a nosotros estudiando la Sagrada Escritura. Estamos hablando sobre los eventos del fin. Si en realidad pudiéramos nosotros ponerle un orden a los eventos del fin, pues sería precisamente como lo estaba manifestando el pastor Jonathan Gutiérrez, el primer evento, la apostasía. La apostasía en los creyentes hoy en día, como están desviándose de la fe, abandonando la fe. La apostasía en este mundo que se muestra como la rebeldía de los hombres hacia Dios. Los hombres saben lo que es desagradable para Dios, lo que Dios no quiere que los hombres hagan. Sin embargo, no solamente lo hacen, ahora están luchando por legalizar cada uno de sus deseos, en otras palabras. En esto incurre lo que acaba de decir nuestro amado pastor Domingo Martins también, cómo empiezan a crecer las sectas, cómo empiezan a aparecer nuevas sectas, nuevas doctrinas que lo que están haciendo es confundir a los hombres, lo que están haciendo es desviar a los hombres de la fe. Todas estas son manifestaciones de la apostasía. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Por eso, cuando nosotros veamos estas cosas que están ocurriendo, tenemos que erguirnos, tenemos que ceñir nuestros lomos, tenemos que fortalecernos y tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cada vez más cerca. Entonces, si podemos decirlo por eventos, en realidad la apostasía, como la estamos viendo a estas alturas de nuestra vida, ha llegado a un nivel mucho más alto. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 23, dice que cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará un rey inicuo. Y es precisamente lo que está ocurriendo. Lo que vemos hoy en día no tiene comparación con lo que se vio hace años atrás. No tiene ninguna comparación con las cosas como se pudieron ver en días atrás, en años atrás. En realidad, la maldad del hombre, las cosas que están pasando, no tienen comparación. Esto es señal de que la apostasía está en su máximo nivel, está llegándolo. Y dice la Escritura que cuando los transgresores lleguen al colmo, y en realidad la maldad del hombre está llegando al colmo. El colmo provocará que ocurra algo en la tierra, y es a lo que yo me quiero referir, que
podríamos decir, el siguiente evento después de que la apostasía se manifieste en su más alto nivel, que la transgresión de los hombres llegue al colmo, la rebeldía de la humanidad llegue al tope de Dios. En lo que va a pasar es que vendrá el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará un rey inicuo. Hablando, lo interpretamos como precisamente el anticristo. Sin embargo, la escritura dice que ya han habido muchos anticristos. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18, el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, como oísteis que el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos y por eso sabemos que es la última hora. En realidad, a través de la historia han surgido muchos anticristos. Qué importante es que la iglesia identifique los anticristos que inclusive están en medio de este tiempo, en la actualidad. En los días que estamos viviendo, notar quiénes son esos anticristos, cuáles son esos imperios que están trabajando tras bastidores, que están trabajando en lo oculto, cómo está operando el espíritu del anticristo. Los apóstoles, la iglesia primitiva identificó aquello. Sin embargo, el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en los versos 6 al 8, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A través de los siglos, el anticristo, el espíritu del anticristo ha estado en medio de los hombres, pero no ha podido accionar como lo tiene planeado. ¿Por qué? Porque ha tenido un gran impedimento y lo tiene aún en la actualidad. Ese impedimento se llama la iglesia. Por eso es que usted, mi amado hermano y hermana, usted representa el arma más poderosa en la tierra. Si hay la oposición más grande para la maldad en este tiempo, precisamente somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia observa algo que está ocurriendo en la tierra, inmediatamente la iglesia lo saca a la luz. Inmediatamente la iglesia manifiesta qué es lo que está pasando, qué es lo que significa aquella situación que está ocurriendo en la tierra, y lo identificamos con la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es escatológica. La escritura enseña el futuro del hombre y nos enseña las cosas que están pasando. Entonces, el siguiente evento, después de que la apostasía llega a su máximo nivel, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. El anticristo no puede manifestarse mientras la iglesia esté acá todavía en la tierra, porque la iglesia representa su mayor oposición. Sí está en acción, sí está tratando, pero resulta que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la maldad de los hombres llegue al colmo, será el único momento para que el anticristo pueda entrar en escena. Pero hay un gran problema que tenemos ahora. Podríamos decir que la manifestación del anticristo sería el tercer paso. El primero, la apostasía; el segundo, el arrebatamiento de la iglesia; y lo tercero, estaríamos hablando de la manifestación del anticristo. Como cuarto punto, podríamos hablar también inclusive de la manifestación del falso profeta, que es parte de esta trinidad diabólica, ¿cierto? Y es que es quien precisamente, en otras palabras, el falso profeta va a presentar al mundo, al anticristo, como el deseado de las naciones, lo que tanto la gente ha estado anhelando, ha estado esperando. Podríamos hablar nosotros que ese sería el orden, pero no nos saltemos los pasos entonces, porque tenemos un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que el arrebatamiento de la iglesia fue siempre la esperanza de los cristianos. Los cristianos tenían dos esperanzas:
La una era ser arrebatado y la segunda era morir y volver a encontrarse con Dios. De cualquier forma ellos sabían que al salir de esta tierra, por muy difíciles que sean las situaciones, por muy graves que sean las consecuencias, ellos sabían que iban a reencontrarse con Jesús. Por tanto, el arrebatamiento es la esperanza de la iglesia. Lo fue en siglos anteriores y lastimosamente en este tiempo no lo está haciendo para muchas personas. Por eso es que acá estamos hablando precisamente de los eventos del porvenir. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener esa esperanza. La iglesia tiene que revivir ese anhelo. La iglesia tiene que revivir en su corazón, en su interior, esas ganas de ver a Dios, de reencontrarse con el Señor, de poder ser recibido por Él en el aire. Lastimosamente en este tiempo para muchos esto se ha vuelto una fábula, esto se ha vuelto una historia, se ha vuelto algo como un cuento y no debe de ser así. Debe de ser aún en la actualidad la esperanza para la iglesia. La iglesia no debe dejar de anhelar el arrebatamiento, su advenimiento. La iglesia no debe de dejar de esperar su redención, que vendrá ese momento, el momento del arpazo, como lo dice el griego, y es quitar de una manera violenta para librar de un peligro inminente. Es lo que significa el arrebatamiento. Viene un peligro para la tierra. Vienen días cual nunca antes en la historia se han visto. Jesús lo dijo, que viene tribulación cual nunca antes hubo en la tierra ni la habrá. Y sabe, nosotros como iglesia tenemos esa esperanza y queremos decirle a todos los demás que no pueden perder. Lastimosamente hoy en día mucha gente está dejando esta esperanza, la esperanza del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos pseudo predicadores, podríamos decirlo así, que lo que están haciendo es tergiversar la verdad. Están quitando la esperanza de la gente. La gente está afanándose hoy en día por el humanismo. La gente está afanándose hoy en día por ser victorioso, por estar en paz, por tener paz mental. La gente está buscando un montón de métodos para poder sentirse bien, para alcanzar la felicidad, para alcanzar riquezas, entre muchas otras cosas más, pero está descuidando la parte primordial, la esperanza de la iglesia, es el reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte a ti, mi amado hermano y hermana, que en esta hora estás acá en este programa. Esta esperanza no puede irse del corazón del hombre. Si por algo sufres, si por algo padeces, debe de ser por causa de Cristo. Y si padeces por causa de Cristo, pues también con Cristo tendrás la recompensa por cualquier clase de padecimiento que estés enfrentando. Podríamos hablar de muchas situaciones que están por ocurrir en la tierra y que van a ocurrir en los días de la gran tribulación. Pero necesitamos que en primer lugar esa esperanza se fortalezca en ti y en todos los que están a tu alrededor. Que nos ayudes a revivir esa esperanza en las demás personas de anhelar poder volver a reencontrarnos con el Señor. Esa fue la esperanza de los discípulos. Por esa razón ellos se reunieron en el aposento alto a esperar que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque era una promesa que Jesús lo dijo. Entonces usted y yo tenemos una promesa y el Señor Jesús dijo, y yo iré a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. Esto no puede cambiar por cualquier causa. Esta esperanza no puede irse de tu mente y de tu corazón. Esto es algo con lo que tienes que despertarte cada día y tienes que acostarte cada noche. Es algo en lo que tienes que estar pensando antes de tomar cualquier decisión que puede ser grave para tu relación espiritual con Dios. ¿Sabes cuál es? Es la esperanza venidera. Esa redención, el arrebatamiento de la iglesia. Que nada te quite esa esperanza, que nada apague esas ganas de volver a reencontrarnos con el Señor. Y si la vida nos alcanza y seguimos en esta tierra y morimos, también hay esperanza aún para los muertos en Cristo. Y es que resucitarán primero para ser arrebatados. ¿Por qué?
porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios les bendiga. Tremenda exposición allí del pastor Marvin Cabrera. Sin duda, nuestra esperanza no será quitada. Dice la palabra de Dios que no será quitada nuestra esperanza. Dios tiene cosas tremendas para nosotros y ese arpazo va a ser algo tremendo. Es la salvación oportuna del Señor para su pueblo. Continuamos con Pregunta al Pastor. Amén. Que Dios los bendiga a todos en esta noche, que el Señor bendiga a cada uno de los ministros, de los panelistas que están presentes en esta noche, y a la audiencia. Y bueno, continuamos hablando sobre los acontecimientos, las señales que están sucediendo ya antes del fin. Y cuando hablamos del fin, hablamos de la segunda venida de Jesucristo. Algunos ya lo expusieron, hablaron del arrebatamiento de la iglesia, y seguimos encontrando cosas que ya están sucediendo en medio nuestro, y quería hablar en esta noche algo sobre la maldad. Y ahí exponía el pastor Marvin y hablaba sobre cuando la maldad llegara al colmo. Y en esta noche me quiero centrar un poquito ahí en ese versículo de Mateo 24:12, donde dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso lo leemos así en la Reina Valera del 60. Y estábamos ahí investigando un poco, como dice en otras versiones, ¿no? Esa maldad que nosotros la vemos y es solo prender los noticieros y ya vemos maldad por todas partes. Y muchas veces nos impresiona escuchar ciertas cosas, nos impresiona como hijos de Dios ver noticias, ¿no? De padres matando a sus hijos matando a sus padres, a sus abuelos, los abusos sexuales, los homicidios, los femicidios y tantas otras cosas que son la moneda corriente, ¿no? En los informativos, yo creo que en todos los países. Y todos nosotros que estamos en diferentes países creo que estamos viendo estas cosas a diario, y cada vez se multiplica y se multiplica mucho. Entonces leíamos allí en otra versión del lenguaje actual donde decía que la gente será tan mala que la mayoría dejaría de amarse. Y cuando nos paramos en ese dejar de amarse entre unos y los otros, dejar de amar al prójimo, dejar de amarse también a sí mismo. Y cuando hablamos sobre ese amor propio, ese amor a sí mismo, vemos cuánta maldad ha sucedido en la mente mismo, en el corazón de la humanidad, de las personas que ya ni siquiera se aman con el sexo que nacieron. Y ahí algunos expusieron y hablaron sobre el tema de la homosexualidad, de todas estas cosas que están siendo legalizadas, los matrimonios igualitarios, el cambiarse de sexo, el cambiarse de nombre, el cambiarse de identidad. Las personas ya no se aman ni siquiera a sí mismas. ¿Cómo pueden amar a otra persona? Los abortos, lo que hemos hablado, de que antes era un anhelo, lo vemos en la Biblia, ¿no? Que las mujeres que no tenían hijos, desesperadas, buscaban poder tener ese privilegio de tener un bebé en su vientre, de engendrar un hijo, porque era un privilegio para una madre, para una mujer, dar a luz. Había algo tremendo, y la que no podía dar a luz se sentía menos que las demás. Todas hemos visto varias mujeres en la Biblia, ¿no? Que eran estériles, y su esperanza era poder dar a luz, poder un día tener hijos. Y hoy las mujeres están abortando sus niños y están proclamando esto, multiplicada esa maldad, que están proclamando esto de que esto es lo correcto, de que esto es lo que se puede, esto es lo que se debe, y que el cuerpo es mío, y si yo no quiero este niño, yo tengo todo el derecho de matarlo, porque no usan esta palabra, dicen interrumpir, ¿no? Un embarazo, pero es matar. Están quitándole la vida a sus propios hijos que están engendrados en sus vientres. Y esta maldad hubo siempre, pero la vemos hoy multiplicada.
y la vemos hoy multiplicada de tal manera que las personas no se aman, no se quieren, no se valoran, no se respetan sus cuerpos, no se respetan su sexo natural del cual han nacido. Entonces vemos esta maldad multiplicada de tal manera que la vemos por todas partes. Y estos son solo algunos ejemplos de todo aquello que abunda y sobreabunda en estos días, cerquita de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros trabajos, en nuestros barrios. Entonces, ahí leía en otra versión, ahí la Vulgata, y decía, y por la inundación de los vicios se enfriará la caridad de muchos. Y los vicios, qué tema, ¿no? Es algo de que ha llevado a muchos jóvenes a matar a sus padres, a matar a otros, entre ellos, por causa de esa dependencia, de tener ese dinero para poder consumir. Y no solamente hablo de drogas, ¿no? Hablo de todos los vicios, pero dice que por la inundación, esa es la forma en la que está escrita en esa versión, dice, por la inundación de los vicios se enfriará la caridad de muchos. Y cuando hablamos de caridad, hablamos de muchas cosas. Hay un montón de sinónimos que indican o que dicen de esta palabra caridad, como la compasión, la misericordia, la piedad, la humanidad y tantas otras cosas, que es lo que nos lleva a ver en las familias, en los hogares, en las amistades, en los matrimonios, en las relaciones de las personas, que esa maldad ya no hay respeto. Y ahí quería enganchar, ¿no? La palabra esta que dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día y viendo cómo se levanta padre contra hijo, hijo contra padre, y desde hace mucho antes de Jesús, que Jesús usó estas palabras, ¿no? Está allí en Mateo y también está en el libro de Lucas, pero en el libro de Miqueas yo quiero leer como dice, exactamente, dice allí en Miqueas 7, no creáis en amigo ni confiéis en compañero, mira lo que dice, de la que duerme al lado, cuídate de abrir tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. No es en vano que se ha hablado por siempre sobre el tema que hay entre las suegras y las nueras, ¿no? Pero también hoy vemos y es muy, muy común ver los padres contra los hijos contra los padres. Y cuando habla esto de no creer en amigo, ni confiéis en compañero. Y esto es tremendo porque hay mucha traición y hay dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Jesucristo. Hombres y mujeres que se traicionan en sus relaciones amorosas, pero también en la confianza. Hay líderes que depositan toda su confianza en alguien que luego lo traiciona de la peor manera. Levanta calumnia, levanta cosas ¿no? Contra la vida de esos hombres de Dios, que muchas veces los llevan a una destrucción, los lleva a hundirse de una manera que es difícil salir de ahí. Y vemos estas traiciones, estas decepciones, de la manera que ataca la mente, el corazón, los sentimientos, las emociones del ser humano. Y esto es todo por causa de la maldad que se ha multiplicado de tal manera que esta palabra hoy es profética y se cumple en nuestra vida, cerca de nuestra casa, como yo decía, cerca de nosotros, nos está pegando, y todos nosotros tenemos algún ejemplo de cosas abominables que suceden. Y justamente yo miraba hace poco tiempo noticias de Brasil, ¿no? En Brasil hablan mucho sobre los matrimonios igualitarios, también dos mujeres que una tiene un hijo y la otra mató a ese niño. Mira qué tremendo, qué triste estas cosas, y es lo que ha sucedido varias veces. Yo he escuchado esa noticia varias veces repetirse, ese mismo acontecimiento. Entonces mira qué tremendo cómo se levanta ese espíritu, esa maldad, como decía ahí el pastor Marvin, ¿no? Al colmo, la maldad llegando al colmo. Entonces ahí esa palabra hoy se cumple en la vida de personas allá afuera y de cristianos también, donde no podemos confiar muchas veces en los de nuestra propia casa. Por eso dice cuidarse de no abrir la boca,
porque muchas veces abrimos nuestra boca para contar cosas que nos parece que esa persona es de confianza y luego nos defrauda. Y estas cosas la vemos suceder todos los días y la vemos suceder multiplicada. Pero hay una esperanza para nosotros, los hijos de Dios, los que perseveramos hasta el fin. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, ahí mismo dice, ¿no? Que el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. Y nos dice que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el fin. Y el evangelio está siendo predicado a todas las naciones de alguna manera. Las redes sociales han promovido esto, que el evangelio esté llegando hasta lo último de la tierra. En todas está accesible. Este programa mismo que lo estamos haciendo está llegando a lugares que ni nos imaginamos. Y está llegando el evangelio del reino a todas las naciones. Así que el fin se acerca. El fin está ahí, estamos visualizando, viviendo, palpando todas estas cosas tan reales alrededor nuestro, en medio nuestro. Por eso tenemos que estar firmes, no permitir que esta maldad entre en nuestra vida y que nuestro amor también se enfríe por nuestro prójimo, por Cristo, por lo que hemos creído, por lo que amamos a tanto tiempo, que no seamos engañados en este tiempo. Debemos de perseverar hasta el fin, como dice la palabra, para recibir esa salvación que solo viene de la mano de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Muy bien. Tremendo allí, ¿eh? El amor de muchos se enfriará. El enemigo del hombre será el de su propia casa. Qué interesante que en los últimos años eso se ha venido a convertir en algo que ha llegado a rozar el límite de la locura y el flagelo, ¿no? Cuando tenemos tantas crisis dentro del hogar, que dentro del hogar mismo ocurren homicidios, flagelos y muchas otras situaciones que vemos en las noticias como algo de todos los días. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ni que hablar en lugares donde no hay acceso a la información, ¿no? ¿Cuánto se ignora? Donde hay pocas comunicaciones, donde no hay electricidad. Seamos realistas que hay muchos lugares en el mundo donde no hay absolutamente nada más que personas y animales caminando. La palabra del Señor llega a todos los rincones a través de la tecnología, donde hay tecnología, y donde no hay tecnología, los valientes misioneros que van y dan su vida y sus horas de vida a la predicación del Evangelio en lugares inhóspitos. Y el cumplimiento de la palabra allí llega. Y damos gloria a Dios por esto, y damos gloria a Dios por todos los programas que hay en redes sociales, en los medios, en las radios, en la televisión, los que andan por la calle evangelizando, porque la palabra del Señor no se detiene, no se detiene. La pandemia han querido que la palabra de Dios se detenga, que el mundo se detenga, pero la iglesia no se ha detenido, el evangelio no se ha detenido. Hemos encontrado la forma, Dios ha dado la estrategia, y el mensaje del evangelio sigue transformando vidas. Sigue transformando vidas porque la palabra del Señor se cumple. Se cumple. Yo quería redondear un poco acerca de lo que estaban hablando sobre estas situaciones, ¿verdad? Y tenemos muchas ponencias y muchas posturas que aún las seguiremos viendo en otros programas, en otros episodios acerca de este mismo tema, que sin duda nos va a llenar el corazón y de conocimiento de la palabra para alumbrar el camino. Tenemos 4 posturas respecto a todo esto, ¿no? Allí hoy mencionaban el arpazo, mencionaban principio de dolores y todo lo que hemos visto. Ese oportunismo de Satanás para generar las coaliciones que hay de gobiernos y interreligiosas, ¿verdad? Como mencionaba el pastor Domingo, y muchas otras cosas en la parte económica, en la parte salud, en la parte alimentación, en la parte tecnología digital y la robótica, que hoy en día sabemos muy bien que el afecto natural del hombre se ha cambiado por una máquina a la cual la encendés con un botón. Y eso no es accesible a todo el mundo.
sin embargo está a un clic de distancia en todas las plataformas. Y es una realidad. Hay 4 situaciones que la palabra de Dios menciona y que a nivel de la teología o de las creencias de las iglesias a lo largo del tiempo se han ido formando por la palabra de Dios y que se han ido estableciendo a lo largo de la historia. Ahora, una de ellas es la creencia de la pretribulación o los pretribulacionales, o pretribulacionistas, que son los que creen que el arrebatamiento de la iglesia, el arpazo que decía el pastor Marvin, llega antes de la tribulación. Después tenemos otro grupo, ¿verdad?, de creyentes que han entendido que esto ocurre en la mitad de la tribulación, los meditribulacionistas, que creen que a la mitad de la tribulación, no antes de la tribulación, sino a la mitad de la tribulación, Cristo viene y se lleva a la iglesia. Después tenemos otro grupo de creyentes, ¿verdad?, con la validez que les da a cada uno la palabra de Dios, que dice que el arrebatamiento, el dar paso, viene después de la tribulación. Y sin embargo, hay algo que se llama la preira. La preira, que es una cuarta opción, que es una variación de la pretribulación. Es una cuarta opción, ¿verdad?, apoyados un poco en las 70 semanas de Daniel, en la semana de los 7 años, de Daniel 9:27, que creemos que aún está por venir. Nosotros tenemos la profecía completa en Daniel 9 a partir del versículo 20, ¿verdad? Y podemos leer allí esos versículos, ¿verdad?, cuando inicia diciendo el profeta Daniel en su visión, que dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo. Yo me imagino la visión del profeta en ese tiempo de la historia sin tecnología. Se tuvo que presentar un ángel para hacerle entender cómo iban a hacer las cosas, porque un profeta de aquel tiempo, que eran verdaderos profetas, ¿tá?, verdaderos profetas de oficio, según la ley sacerdotal, estaban acostumbrados a las visiones, sabían distinguir una visión y tenían un contacto y un poder de Dios, como muy pocas veces he visto la palabra de Dios por mano de los grandes profetas de la antigüedad. Y tuvo que venir un ángel para hacerle entender la magnitud de lo que venía sobre la tierra, sobre las naciones, la magnitud de lo que sería la tribulación. Un tiempo en el cual Dios trataría específicamente con Israel. Y Daniel tenía que entender que ese tiempo, esa semana 70 de la tribulación, no era solo un trato para el mundo, sino que era un trato específico para Israel. Pero hay un detalle: va a llegar al mundo, y usted y yo estamos en el mundo. Usted y yo estamos en el mundo. Por eso algunos creen que nosotros vamos a pasar parte del proceso. Parte del proceso. Ahora, es interesante porque allí en Primera de Tesalonicenses, y anótelo por ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos habla de que todos los creyentes vivos, junto con todos los creyentes que han muerto, se encontrarán con Jesús en el aire y estarán con él para siempre. Y estarán con él para siempre. Es una gran promesa de Dios que acompaña lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 9, cuando Pablo nos habla de que Dios nos ha puesto, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y sabemos que esa semana 70 es un tiempo de ira, es el tiempo del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo, y un tiempo de juicio para Israel. Es interesante. Allí en Apocalipsis nos habla de todo el periodo del tiempo de la tribulación. Está muy bien detallado el mensaje profético de la tribulación y cómo Dios va a derramar su ira sobre toda la tierra. Eso es una situación que nos deja a nosotros para pensar
¿cómo es posible que si hay una promesa de Dios que nos dice que nos va a librar de la ira, y hay una promesa de Dios que dice que la ira va a ser soltada sobre toda la tierra, ¿dónde quedamos nosotros? Yo me quedo con los aires, yo me quedo que es el oportuno arpazo que viene y nos lleva en el aire y nos lleva con él para estar con él para siempre, porque Apocalipsis 3:10 Jesús dice que él promete librar a los creyentes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Él prometió, Apocalipsis 3:10 lo dice, que él nos libraría de la hora de la prueba. Ahora, eso puede significar un par de cosas. Número uno, que Jesús nos va a proteger de todos los juicios, aunque los juicios se estén dando en la tierra. Número dos, que los creyentes vamos a ser librados directamente de los juicios siendo llevados fuera de esta tierra. El gran punto acá es la frase que Él nos libra de los juicios. Y la palabra de es la palabra clave en todo esto. Porque la palabra de nos habla a nosotros que es lo que une una situación con la otra. Es lo que une una situación de la otra. Si nosotros quitáramos la palabra de en el griego, no tendría sentido ni siquiera toda la frase. Hay algo muy interesante que muchos ignoran, y yo lo he dicho muchas veces. El significado de las palabras en el griego koiné no significan necesariamente lo mismo que nosotros entendemos en el idioma español, latino, castellano o inglés, o el que a usted le toque hablar. Porque el significado de las palabras del griego están sometidos al contexto que le rodea. Y una palabra, como hablábamos hoy con la profeta Karina, como la palabra amor, que el amor de muchos se enfriará, no necesariamente habla de ese tipo de amor, porque incluso en la traducción, cuando en Juan 3:16 nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo, allí la palabra amor no aparece en el griego koiné, sino que la palabra griega que aparece significa anhelo profundo. De tal manera anheló Dios profundamente al mundo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Muchos no conocen la profundidad de la palabra de Dios porque ignoran cómo fue escrita. Y eso nos lleva a nosotros a una profundidad de la palabra. La palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis 3:10 que Jesús nos va a librar de. Y ese de es el tiempo del juicio. Es el tiempo del cual genera todo el propósito. El propósito del arrebatamiento de Primera Tesalonicense y todo lo que viene encerrado con todo eso. Tenemos toda una escena que podemos desarrollar en muchos programas sobre ese tiempo del arrebatamiento. Dejando de lado el gobierno del anticristo, dejando de lado la marca de la bestia, dejando de lado un montón de cosas que rodean a la venida de Cristo, porque en ese contexto Cristo va a venir por la iglesia y después va a venir a reinar, como todos sabemos. Hay mucha historia ahí por ocurrir que está profetizada en la palabra de Dios. Yo me quedo con lo que dice allí el Apocalipsis 3:10. Él nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir. Él nos va a librar. Él nos va a librar. Yo confío en la promesa del Señor. Yo le he creído al Señor. Y va a haber mucha desinformación. Y va a haber mucha palabra de bendición y palabra de prosperidad y de que todo va a estar bien. Claro que sí. Pero todo va a estar bien en Cristo. Solo en Cristo. Ni las redes sociales, ni ningún apóstol, ni ningún profeta, ni ningún ángel, ni ningún espíritu, dice la palabra de Dios, nos puede venir a nosotros a anunciar un evangelio fuera de lo que está anunciado en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos habla que en este tiempo aparecerían hombres engañadores que llevarían cautivos a muchos al engaño. Necesitamos aprender la palabra del Señor y tomarnos de esa promesa en la salvación en Cristo Jesús. Porque las sociedades, los gobiernos, todos los conglomerados que se están formando,
las coaliciones que se están formando, como hablaba hoy el pastor Domingo, esas asociaciones que están alrededor del mundo, algunas desde el inicio de la ONU, desde 1940 y tanto, todo eso es una acomodación de situaciones que responden a un plan que fue trazado por el Señor en una palabra profética que fue lanzada. Y nada se va a escapar de la palabra profetizada por el Señor. Nada se va a escapar de eso. Hay una palabra profética que usted y yo, y los panelistas que estamos hoy aquí, no podemos olvidar. Hay promesa de salvación para todos nosotros. Hay promesa de salvación, porque hay promesa de salvación en la sangre de Cristo. Promesa de salvación en el sacrificio de Jesús. Perfecto. Bueno, desde la postura medio tribulacionista y post tribulacionista, una de las defensas que se tiene para poderla sostener es que precisamente la iglesia estará durante el periodo de la gran tribulación. Los medio tribulacionistas dicen que estará hasta los primeros 3 años y medio, y los otros dicen que la iglesia pasará la gran tribulación. Sin embargo, ahí es donde quedan vacíos, porque si la iglesia pasa la gran tribulación hasta el final, entonces, ¿dónde queda la cena de las bodas del Cordero? ¿Dónde queda el juicio para la iglesia, que sería los galardones para la iglesia, ¿cierto? ¿Dónde queda aquello? Se sostiene esta postura también por el que mientras Noé, en el tiempo en el que construyó el arca, él fue librado del mal que vino sobre la tierra, pero no fue sacado de la tierra. Lot, de igual forma, fue librado del mal que cayó sobre Sodoma y Gomorra, la ira de Dios, fuego que consumió aquel lugar. Sin embargo, tampoco fue sacado de la tierra. Entonces, esa es una de las posturas que sostienen. Pero nosotros entendemos por la palabra, por la escritura, que el arrebatamiento de la iglesia, si bien es cierto, puede sostenerse, al igual que Jesús lo dijo, que sería como en los días de Lot, como en los días de Noé, por cuanto la maldad había subido a un nivel muy alto, pero el arrebatamiento de la iglesia no está regido a llevar el mismo sistema como lo ocurrió en aquel tiempo. Notamos que en el libro de Mateo, en el capítulo 24, mientras Jesús está hablándole al pueblo de Israel y dice que vendrán muchos en su nombre diciendo soy el Cristo, a muchos engañarán y oiréis de guerra, rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestes en diferentes lugares. Pero dice en el verso 8, pero todo esto es principio de dolores. Y luego viene el verso 9 y dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, podemos también encontrar allí 2 periodos, uno que es el principio de dolores y otro que es la tribulación en realidad. Decía un pastor, podríamos nosotros identificar fácilmente lo que es tribulación y lo que es gran tribulación. Tribulación es cuando la suegra viene a visitarte. Gran tribulación es cuando la suegra viene a quedarse. Entonces, podríamos tratar de alegorizar las cosas de esa forma, ¿no? Nos van a bajar el programa, sí. Entonces, sin embargo, algo que tenemos que tener claro, porque el problema de que se ha perdido la esperanza del arrebatamiento de la iglesia ha sido por las muchas luchas de quién tiene la razón. De quién tiene la razón, yo defiendo más mi postura, yo creo que va a ser así,
y otros no, yo creo que va a ser así. Personas que aún todavía ni siquiera entienden el milenio, cuáles son sus objetivos, el carácter del milenio, los propósitos del milenio, los pactos que tienen que cumplirse en el milenio, pero sin embargo están peleando por tener la razón sobre estas cosas. Pero yo les digo algo a todos, en realidad, el que alguien crea que el arrebatamiento es a la mitad de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, o como nosotros, nuestra esperanza de nosotros los creyentes, los cristianos evangélicos, pentecostales, como nos conocemos también, es que será antes de la gran tribulación. Sin embargo, ninguna de estas tres posturas en realidad son una base para la salvación. Eso no va a impedir aquello. Si me entiende, eso es lo que quiero que tenga claro, porque la gente está peleando mucho por esto, pero en realidad eso no influye en tu salvación. Si tú crees que vas a quedarte toda la tribulación, allá usted, el que quiera conocer al anticristo, conózcalo, el que quiera saber, allá usted, yo no quiero, yo simplemente no quiero, yo quiero conocer es al Cristo de la gloria, verlo cara a cara, sentarme en esa mesa, en la cena, poder recibir los galardones en el tribunal de Cristo, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo espero por la palabra de Dios. Es por eso que la escritura mayor fundamento tiene para el arrebatamiento pretribulacional, antes de la gran tribulación, que en realidad tiene más sentido con respecto a los objetivos de Dios para con su pueblo. Bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Todos queremos que la suegra venga de visita nomás. Muy bien, gloria a Dios. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que exponía el pastor Marvin, pero quería pararme en una palabra que está allí en 1 Tesalonicenses 1:10, ¿no? Que dice que esperar a Jesucristo, quien Dios lo envió, lo resucitó de los muertos, ¿quién lo salvará de la ira venidera? Y en aquellos días se sabía de eso, sabía que había alguien que confiaban en ese Cristo. Cuanto más nosotros que tenemos hoy el Espíritu Santo que nos guía, que nos va enseñando, que nos va ministrando, hay esa convicción, creo yo, que en cada uno de nuestros corazones, de que Él nos va a librar de esa ira venidera. Y cuando habla de esa ira venidera, habla del juicio, de esos juicios que han expuesto los panelistas ahí, que estamos hablando a 2 programas. Y yo, mi confianza es que Él nos va a librar de pasar por esa ira que ha de venir sobre la tierra. Muy bien, tremendo. Pastor Jonathan. Bueno, sin duda que la palabra del Señor es clara. Cuando tú compartías ahí, apóstol, sobre que Él no iba a guardar esa hora de la prueba venidera. Y esa es, como decía el pastor Marvin ahí, debemos de tener esa esperanza de que nos vamos a encontrar en los aires con nuestro Señor Jesucristo, y que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de la grande batalla que pasemos en esta tierra, tenemos una mayor esperanza, la cual debemos de estar enfocados en esa gran esperanza que es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, y todo en esta tierra, si estamos bien enfocados, será más leve, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo realmente que debemos de anhelar y esperar ese encuentro en los aires con nuestro Señor Jesucristo, ese arrebatamiento, ese rapto, y de seguro que la iglesia verdadera no va a pasar por esa gran tribulación. Gloria a Dios. Esperemos que el cumplimiento de la palabra. Es lo que esperamos. Esa es la prueba de nuestra fe. Amén. Esa es la fe. La fe es esperar, creer que lo que va a ocurrir es eso. Es la certeza que tenemos, la convicción de lo que no se ve. No sabemos cómo va a ser, no tenemos una revelación exacta de si va a venir por el este, por el oeste, por el norte o por el sur, si va a venir. ¿Me explico? Lo que sabemos es que va a venir. Cristo viene por su iglesia y después Cristo viene a reinar en este tiempo que Él ha determinado para todas las naciones. Y luego, como dice la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. Y se va a cumplir. Yo les quiero cerrar el programa del día de hoy con un texto de la Vulgata latina que allí preparé
en Daniel 9:27, pero la traducción antigua, latina, que dice, y el Mesías afirmará su nueva alianza. En una semana con muchos fieles convertidos, y a la mitad de esta semana cesarán las hostias y los sacrificios, y estará en el tiempo la abominación de la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin del mundo. Dos cosas que están omitidas en la Reina Valera. Número 1, el Mesías. Número 2, el fin del mundo. Compárenlo en sus Biblias y van a ver que ni el Mesías ni el fin del mundo se menciona. Pero son dos cosas que van a ocurrir. Cristo va a venir, el anticristo va a ser derrotado y el fin de todas las cosas llegará. Para ese entonces, la iglesia estará con el Señor en los aires. Desde Pregunta al Pastor, que el Señor les bendiga.